Repaso de la teoría básica de matrices. Mini vídeo 5. Determinante de una matriz. El determinante de una matriz es un número que se asocia a cualquier matriz cuadrada. ¿Cómo calcular este número? Sarrus dio para determinantes de orden 2 y 3 su famosa regla para calcular los determinantes. Si tenemos un determinante procedente de una matriz de orden 2, se calculará dicho valor multiplicando los elementos de la diagonal principal, estos dos, y restándole los de la diagonal secundaria. Si el orden de la matriz es 3, el determinante de esta matriz se calculará multiplicando los números de la diagonal principal por los elementos de la diagonal paralela a la principal, es decir, estos dos por este más estos dos por este, que sería estos primeros tres sumandos, y después restarle lo análogo de la diagonal secundaria, es decir, el producto de estos tres números menos el producto de estos dos por este y menos el producto de estos dos por este. Por ejemplo, supongamos matriz de orden 3 que le queremos calcular su determinante. El producto sería producto de los elementos de la diagonal principal, 1 por 5 y por 9, más la diagonal paralela 4 por 8 por 3, más 2 por 6 por 7. Y ahora restarle lo mismo pero respecto a la diagonal secundaria, 7 por 5 por 3, menos 2 por 4 por 9, menos 8 por 6 y por 1. Si calculamos esta suma y restamos, al final el determinante nos da 0. Ahora bien, ¿cómo calcular determinantes de matrices de cualquier orden? Vamos a definir el concepto de menor complementario. Para la matriz anterior, el menor complementario de un número cualquiera, por ejemplo el 4 observemos que está en la fila 2, columna 1, supone considerar el determinante de la matriz que resulta de tachar su fila y su columna. Es decir, sería el determinante 2, 3, 8, 9, que es 2 por 9, 18, menos 3 por 8, 24. Es decir, menos 6. Por lo tanto, el menor complementario de un número cualquiera de una matriz cuadrada consiste en coger ese número, tachar su fila y su columna, y el determinante de menor orden, como es lógico que resulta, su cálculo es el menor complementario. Por ejemplo, el del 9 sería tachar su fila, 7, 8, 9, tachar su columna, y quedaría el determinante, que sería 5 por 1 es 5, menos 2 por 4, 8. ¿Qué es el adjunto? Para una matriz cuadrada A, el adjunto de un elemento cualquiera se define como menos 1 elevado a la suma de la fila y la columna a la que pertenece por su menor complementario. Por ejemplo, antes hemos visto que en esta matriz el menor complementario número 4 era menos 6. ¿Cuál será su adjunto? Pues bien, su adjunto será la suma de 2 más 1, que es 3, menos 1 lo elevamos a 3, sería menos el menor complementario. Es decir, que si el menor complementario era menos 6, menos 1 por menos 6 es 6 su adjunto. Por lo tanto, obsérvese que en cualquier matriz los adjuntos coincidirán con los menores complementarios en los elementos que ocupan un lugar par, es decir, el 1, 1, el que está en el 1, 3, el 3, 1, el 3, 3. Podemos hablar entonces de matriz adjunta, como una matriz cuadrada A que tiene como elementos los adjuntos de los elementos de dicha matriz. Por ejemplo, para la matriz anterior, esta sería su adjunta. Es decir, ¿qué sería menos 12, por ejemplo? Menos 12 sería calcular el menor complementario, tachamos su fila y columna, 9 por 1 es 9, menos 3 por 7, 21, que es menos 12, y el elemento que ocupa es el lugar 2, 2, es par, luego coincide en este caso el menor complementario y el adjunto. Bien, ¿cómo podemos calcular con matemática la matriz adjunta? Si cargamos el paquete Mateco, entonces en Mateco existe una función que se llama adjunta,
que devuelve la adjunta de una matriz cuadrada. Es decir, si tenemos una matriz, por ejemplo, que sea, vamos a ponerla sencillita, de orden 2, pues que sea 1, 9, 8, 6. Por ejemplo, si tenemos esta matriz, entonces si llamamos B a su adjunta, pues tendremos esta matriz, que es la matriz formada por los adjuntos de cada uno de los elementos de la matriz A. Seguimos. ¿Cómo vamos a calcular el determinante de una matriz a partir del concepto anteriormente explicado? Pues supongamos esta matriz cuadrada de orden n. Para calcular su determinante, lo primero que hacemos es elegir una fila o columna, la que queramos. Es independiente, normalmente siempre se suele hacer la que tenga un mayor número de ceros, fila o columna, una línea cualquiera. Aquí en este ejemplo vamos a suponer que cogemos la fila 2. Pues bien, se demuestra que el determinante de la matriz es, hemos escogido esta fila, la fila 2, pues es A sub 2, 1 por su adjunto, más A sub 2, 2 por el suyo, más A sub 2, n por el suyo. Es decir, es multiplicar cada elemento de esa línea que hemos elegido por su correspondiente adjunto. Ejemplo, suponemos esta matriz de orden 4 y queremos calcular su determinante. Vamos a elegir una fila o columna y hemos elegido la tercera columna. Obsérvese que tiene 2 ceros. Hemos elegido la que más ceros tiene. ¿Cómo se calcula el determinante? Pues simplemente multiplicar 5 por su adjunto. Su adjunto es menos 1 elevado a 3 más 1 por su menor complementario, más 0 por el suyo, más 7 por el suyo, el 7 por menos 1 elevado a 3 más 3, que es el lugar que ocupa 7, por su menor complementario. Efectuamos las operaciones y tenemos el resultado de la matriz, del determinante de la matriz. Es decir, de esta manera podemos calcular el determinante de cualquier matriz cuadrada. Al final lo vamos a reducir. Una matriz de orden 4 va a ser en general una suma de 4 determinantes de orden 3. Si algunos de los coeficientes por los que multiplicamos son 0, muchísimo mejor. Vamos a pasar al programa matemática y ver cómo matemática calcula el determinante de una matriz. Matemática dispone de la función det, que devuelve, es decir, el determinante de cualquier matriz, por ejemplo la matriz A, nos lo da directamente mediante esta función, que es muy potente, solamente tiene un argumento que es la matriz. El determinante de la matriz B, pues análogamente tendríamos aquí el valor. ¿Qué propiedades tiene el determinante de una matriz? Es muy sencillas las propiedades. Por ejemplo, yo puedo calcular el determinante de una matriz, calcular de sus traspuestas, que me van a dar el mismo valor. Si necesito calcular el determinante del producto de dos matrices, lo puedo hacer así, o calculando el determinante de una y multiplicándolo por el determinante de la otra. Una matriz tiene un determinante 0, pues en muchos casos, por ejemplo, si tiene una línea de ceros, es decir, una fila o columna de ceros, si tiene dos líneas que sean iguales o proporcionales, también puede valer 0. Y en general llamaremos matriz regular aquella matriz cuadrada cuyo determinante